Ahora sí, yo creo que podemos dar inicio a la actividad de hoy, ¿verdad? Eh, bueno, bienvenido a todos, gracias por estar el día de hoy a los que están conectados. Estamos tanto por vía Zoom como a través del Facebook Live de ALAP Educadora. El día de hoy la sesión del Club de Casos y Revistas de ALAP le corresponde a Paraguay y nuestro moderador el día de hoy va a ser el doctor Daniel Muñoz, cirujano general y coloproctólogo, egresado de el Hospital Menchaca de Guadalajara en México. Es el actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología. De ahora en adelante, el moderador y que el cual nos va a presentar a nuestros invitados de hoy, del día de hoy, y a nuestros residentes va a ser el doctor Muñoz. Lo dejo con él para moderar la sesión. Y bueno, nada, suerte a todos y bienvenidos a nuestros invitados y espectadores. Muchísimas gracias. Los dejo a todos. Por ahora les voy a silenciar. Les voy a silenciar. ¿Ok? Bueno, bienvenido. Adelante, Daniel. Perfecto, Ingrid. Gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos los colegas, a todos los amigos latinoamericanos y fuera de Latinoamérica también. Vamos a dar inicio al Club de Casos y Revistas de la LAB como actividad educadora de la misma. Y esto es, como ustedes saben, una actividad relacionada exclusivamente a los residentes para su formación. Por supuesto, con el acompañamiento de hoy día de comentadores de lujo, personas de muchísima experiencia, como el doctor Anders Mellgren, que es un reconocido cirujano colorectal americano que tiene su actividad profesional en Chicago y tiene particular interés en cáncer colorectal, desórdenes del piso pélvico, enfermedades inflamatorias y, por supuesto, cirugía robótica mínimamente invasiva. También estará con nosotros el doctor Germán Millán. Él es venezolano, él es especialista en coloproctología, en cirugía de vías digestivas y, por supuesto, en cirugía general. Es un cirujano de muchísima experiencia y que tuvo su especialización en el St. Mark's de Gran Bretaña. Por último, todos estamos silenciados. el profesor doctor Ricardo Pretes es una referencia a la coloproctología paraguaya, past president de la LAB, past president de la Sociedad Paraguaya de Coloprocto, past president de la Sociedad Paraguaya de Cirugía y formador de muchísimos coloproctólogos paraguayos. Hoy van a presentar, va a hacer un módulo de la presentación de un caso clínico y luego vamos a presentar dos artículos científicos relacionados al caso que vamos a evaluar. Para ello, presentará el caso clínico del doctor Gabriel Rodríguez, que es residente de coloproctología del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, y estarán la doctora Alba Sánchez, que es residente de coloproctología del Hospital Central de IPS, hoy día Hospital de Especialidades Quirúrgicas INGAVI de IPS, y el doctor Raúl Cardoso, que es residente de coloproctología del Gran Hospital Nacional de Itagua. Estamos en buenas manos para iniciar esta sesión y espero que sea de provecho para todos nosotros. Doctor Gabriel Rodríguez, si puede presentar el caso. Hola, buenas tardes. Sí, se le escucha, doctor Rodríguez. Adelante. Okay. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo soy el doctor Gabriel Rodríguez, residente de segundo año de coloproctología del Hospital de Clínicas Universidad Nacional de Asunción. Sin más, vamos a pasar a desarrollar el tema de hoy, el cual nos convoca para poder abrir el debate. El tema de hoy vamos a presentar un caso clínico de un tumor retrorectal.
Para dar inicio ahora al caso clínico, vamos a pasar a desarrollar los datos de filiación de nuestra paciente. Tenemos así una paciente, sexo femenino de 23 años de edad, quien procede de la capital de nuestro país, proviene de la ciudad de Asunción. La misma es conocida portadora de síndrome de ovario poliquístico en tratamiento regular y presenta el antecedente de una laparotomía exploradora previa por un tumor pelviano. Este tumor aparentemente se presentaba enclavado en la región de la pelvis, sin datos familiares patológicos relevantes. Su motivo de consulta para con nosotros, dificultad para la defecación. Presenta un cuadro de aproximadamente 8 meses de evolución de dificultad para la defecación de forma progresiva, por momentos acompañado de gleras, sin otros síntomas acompañantes. La paciente en todo momento niega rectorragia o alternancia de constipación con diarrea. Al examen físico tenemos un abdomen plano con distribución pilosa acorde a edad y sexo, asimétrico a expensas de una cicatriz mediana infraumbilical, blando, depresible, no doloroso al momento del examen físico. Los ruidos hidroaéreos se presentan normales. Al examen proctológico, un periné de conformación normal, esfínter normotónico, mucosa lisa, con temperatura conservada. Sin embargo, en cara posterior del recto se percibe un abombamiento sobre la mucosa lisa. Este abombamiento es renitente y no oloroso. Al solicitarle estudios auxiliares a nuestro paciente, estudios laboratoriales inicialmente, la misma presenta estas cifras en donde se encuentran como fuera de rango solamente el PCR y el CA19-9 en primera instancia. En ese momento teníamos entonces una paciente con un síndrome tumoral en recto inferior de etiología determinada. Ante estos hallazgos, fundamentalmente al tacto rectal, en principio, para nuestros comentadores, doctor Millán, o en el orden que ustedes quieran establecer, o doctor Melgen o el maestro Freites, ¿qué harían en este caso ante esta historia y estos hallazgos, fundamentalmente el hallazgo del tacto rectal en esta paciente? El doctor Millán tiene el audio apagado y el doctor Melgrins también. Bueno, repito, como me nombraron de primero, voy a tomar la palabra. Obviamente, completar el examen físico de la paciente, pero ante un tumor retrorectal palpable a través del recto, lo cual indica que es un tumor probablemente bajo, yo, una vez completado todo su estudio de vías digestivas, como por ejemplo una colonoscopia debe hacerse, iría directamente a pedirle una resonancia magnética nuclear de la pelvis. Es el primer examen que yo pediría. Dependiendo de donde uno esté, si es un hospital público, sobre todo en Latinoamérica, probablemente habría que hacer primero con una rayos X simple de abdomen, pero que a menos que tenga un compromiso óseo, es poco lo que se pueda ver allí. Otra alternativa es la tomografía de abdomen y pelvis, pero si tengo la elección, lo primero que haría sería una resonancia magnética de pelvis y abdomen. Perfecto, doctor Millán. La primera aproximación que usted hace es al tacto rectal, ya le impresiona que es bajo esto, ¿sí? Sí. Perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo. Es la examinación más importante, ¿no? Entonces nosotros también vamos a hacer una endoscopía que tal vez no es necesario, pero para ser completo lo vamos a hacer también. Perfecto, doctor Anders. Muy bien. Doctor Gabriel Rodríguez, ¿qué pasó? O sea, ¿se hizo una colonoscopía a esta paciente? ¿Se hizo una tomografía? ¿Se hizo una resonancia? ¿Qué pasó con ella? Sí, bueno,
una vez teniendo la localización anatómica de la patología de la paciente, ¿cómo es que procedimos nosotros? A continuación, primeramente le solicitamos una colonoscopía. En la colonoscopía se pudo apreciar una mucosa sana en todo el marco colónico explorado y se puede evidenciar esa compresión extrínseca de la cara posterior del recto a la exploración colonoscópica sobre una mucosa sana. Posteriormente a este estudio colonoscópico, continuando con el estudio de nuestra paciente, solicitamos una ecografía endorrectal, ya que lo tenemos a disposición. En este estudio sonográfico se pudo constatar que dicha tumoración tenía una característica mixta en términos sonográficos, una zona de hipersonoridad y una zona de hipodensidad externa. Pareciera ser que era un tumor mixto, un tumor retrorectal de características sonográficas mixtas. Así también nos valimos por una tomografía con contraste. En esta tomografía con contraste no se evidenció ningún signo de adenomegalia, de carcinomatosis o de siembra hepática o pulmonar. Sin embargo, en la región de la pelvis se hace más evidente esta imagen tumoral mixta en forma de reloj de arena. Esta imagen, ¿verdad? Era de un tamaño tal que podía rebatir el recto hacia el lado izquierdo de la paciente, motivo por el cual creemos que era la razón por la cual ella iba teniendo esa dificultad para la defecación en forma progresiva. Así también, una vez que localizamos la región, ¿verdad? Del tumor, que es la región pelviana, nos fuimos a una resonancia magnética nuclear. En esta resonancia se puede apreciar perfectamente este tumor en forma de reloj de arena, y la misma presenta una característica muy especial, que se encuentra por debajo de lo que sería el S3 en términos de reparo anatómico a nivel del sacro, ¿no? Concluyendo el informe de resonancia, que es un tumor de características quísticas de tipo Taigat, que es nada más una denominación que se le da a los tumores amartomatosos quísticos al ser encontrados en resonancia magnética. Una vez que hemos tenido todos estos datos imagenológicos, ya sea por colonoscopía, tomografía y también por resonancia y ecografía, se puso al debate en términos de la forma de abordar a la paciente. Y en ese punto se toma la decisión de realizar un gesto quirúrgico con abordaje posterior. Y en tal punto, ahora a compartir con todos los integrantes, ¿verdad?, de esta reunión, cómo es que se llevó a cabo este procedimiento. Nada más, la paciente siempre con sondaje vesical y en decúbito corono, se realiza una incisión en forma de L abierta en la región sacra, procediéndose así a la disección por planos, hasta constatar el plano óseo y también el plano muscular. Una correcta separación del plano muscular del plano óseo con energía y con control cuidadoso de la hemostasia, de tal manera a poder tener el hueso coccigio totalmente libre. Se procede a la sección del mismo con sierra y Gigli y coagulación ósea correspondiente. En este punto es muy útil también la utilización de cera de hueso. Aquí se puede apreciar cómo es que la mano izquierda del cirujano en todo momento está dentro tactando el recto inferior, de tal manera a evitar cualquier gesto que pudiera llegar a comprometer la cara posterior del recto, ya que en este punto tiene una cara muy fina. Es muy importante la correcta ayuda de todo el equipo quirúrgico, de tal manera que se pueda hacer una correcta separación en todo el tiempo que constituye la separación
de todas sus adherencias de dicho tumor. Estos tumores en general tienen una cápsula sí, que los engloba de forma firme. Es por eso que uno se vale para su disección de energía, de elementos romos y también instrumentales, para poder así liberar correctamente esta masa, cuidando en todo momento que la misma no se abra, por darle una denominación, y por sobre todo cuidar la cara posterior del recto, ya que si es que se produce algún gesto, aumenta la probabilidad de morbilidades postoperatorias en nuestro paciente. Aquí podemos ver cómo va protruyendo ya el segundo segmento de lo que es ese tumor en forma de reloj de arena, el cual también está firmemente englobado con una cápsula. Aquí la última disección de lo que sería su pedículo y vemos cómo la fosita coxígea queda totalmente vacía, sin restos tumorales. Posterior a ello, es muy importante tener en cuenta que es muy importante reconstruir ese plano muscular que nosotros por necesidad hemos destruido. ¿Sí? Entonces, de tal manera a poder evitar a futuro un descenso del piso pélvico. Nada más de la muestra quirúrgica y cómo finalmente queda la paciente, con un cierre por plano y un drenaje de tipo aspirativo. Finalmente, el resultado de anatomía patológica para este caso es un tumor tipo teratoma, un quiste benigno de tipo dermoide, en el cual no se constataron áreas inmaduras ni procesos neoproliferativos. Queremos terminar con unas pequeñas imágenes muy ilustrativas de nuestro país, la flor típica, flor en Burucuyá, y estamos en la estación, ¿verdad?, de algo que le denominamos San Juan, que es donde se exhiben comidas típicas de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, perfecto, doctor Rodríguez. Muy lindas imágenes del Burucuyá y nuestras comidas típicas. Muy bien, muy buena presentación. Vamos a darle una dinámica de algunas aclaraciones con respecto a la presentación, porque luego vamos a aprovechar los dos artículos que tenemos para discutir. Para nuestros connotados comentaristas, ¿alguna observación en cuanto a la decisión de hacer un abordaje perineal, un abordaje abdominal, mixto? ¿Qué apreciación tienen, especialmente con esa imagen de esa resonancia en corte sagital? Doctor Millán, ¿alguna opinión? Bueno, mire, el hecho de que la lesión es palpable a través del ano, pues, como dije inicialmente, es indicativo de que es una lesión baja. Probablemente con la palpación bimanual, que no dijeron cuál era el resultado, podríamos tener una mejor información sobre la localización de la lesión y eso permite tomar la decisión. Una lesión que está muy por encima de la DS3, por ejemplo, en presacro rectal, quizás la tendencia pudiese ser hacer un abordaje abdominal. Pero en este caso yo sí creo que el abordaje fue el adecuado. Además, la lesión no era una lesión tan grande y se podía ver desde el punto de vista imagenológico que era susceptible de ser operada por la vía que hicieron. Quizás habría que decidir si abrir un poco más músculo, no tener miedo en abrir inclusive un poco el esfínter, de tal manera de tener una vía de abordaje más fácil y pudiese haber sido posible extirparla sin resecar el cóccix. Pero hay que estar allí, pues son apreciaciones subjetivas, pero estas son simplemente dos observaciones. Se puede utilizar el George Mason, que secciona todo el esfínter y puede tener un mejor abordaje y luego reconstruir. Puedo aceptar la crítica que es mejor quitar el cóccix que cortar los esfínteres. Bueno, yo he tenido experiencias con este abordaje y realmente la sutura de los esfínteres no me ha producido problemas de incontinencia.
el quitar el cóccix a veces produce coxalgia o no, dolor realmente después de extirparlo el paciente al sentarse, etcétera, etcétera. Perfecto, doctor Millán. Doctor Anders, ¿alguna opinión sobre el diagnóstico imagenológico de la conducta quirúrgica? Sí, la cuestión es siempre si vas a alcanzar la parte de arriba, ¿no? Y por eso necesitamos la tomografía de magnética donde podemos ver el tumor. Pero también yo creo que cuando hacemos el examen con el dedo, nosotros decimos a nuestros residentes que puedes alcanzar a la parte de arriba con tu dedo, entonces la mayoría de los casos puedes sacar de atrás. Si está más arriba de esto, tienes que hablar con el paciente, tal vez necesitas abrir también para un caso por el abdomen, ¿no? Pero la mayoría podemos sacar de atrás y la mayoría podemos tocar la parte de arriba con nuestro dedo cuando hacemos el examen. Y es lo que esperamos porque la operación del abdomen es más complicado, ¿no? Y yo creo que la mayoría puedes abrir. Nosotros sacamos siempre el cóccix. Y si abres de una manera de transverso o de un L como hoy día hemos visto, no estoy seguro si importa mucho. Puedes abrir bien de cualquier modo, pero el sacro va a estar ahí y va a ser el problema. Para nosotros siempre es la parte de arriba que es el problema, si alcanza muy arriba para sacar esta parte. Perfecto, doctor Anders. Vamos, si no hay otro comentario, profesor Freites, si no hay otro comentario en esta parte inicial de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico. Quiero hacer el resumen, me mantuve callado porque esta es una paciente que fue operado por mí. Lo que dijo el doctor Anders es de fundamental importancia, ver si uno puede en el examen físico alcanzar el borde superior del tumor retrorectal. Ese es el primer factor de suma importancia dentro del examen físico, para que uno pueda decidir si la vía a ser utilizada va a ser la abdominal o va a ser la perineal posterior. El otro aspecto es la combinación de la tomografía con la resonancia magnética, como este caso. La tomografía no fue concluyente en este caso. Con la resonancia pudimos hacer el conglomerado de imágenes y poder quitar conclusiones. Con ello no solo ubicamos la altura del tumor, tamaño tumoral, compromiso de la pared muscular rectal, lo cual lo consolidamos también con la ecografía endorrectal. No sé si Gabriel puede pasar esa imagen de resonancia donde están marcadas las vértebras. Ahí está. Ahí podemos tener, para esto es de fundamental importancia, con esto nosotros tenemos la certificación plena, marcando las vértebras sacras, la altura verdadera del tumor y podemos determinar la vía adecuada a ser utilizada. Entonces, con todas estas imágenes, nosotros decidimos utilizar la vía posterior. El otro aspecto, yo tengo un poco de miedo en la sección esfinteriana. Prefiero siempre ver si puedo hacer una disección digital Roma y despegar del plano esfinteriano. Si ustedes se fijan, si recuerdan la imagen fílmica, había una valva pequeña que en todo momento rebatía el pubo rectalis hacia abajo. Creo que personalmente prefiero dejar indemne, que si bien como dijo el profesor Millán,
él tiene experiencia, puede seccionarlo, ¿ah? Pero en mi caso personal intento siempre tratar de respetar la integridad del complejo esfinteriano siempre que sea posible. Yo estoy de acuerdo y en nuestra institución si tenemos que hacer algo por el abdomen, que no es la mayoría, es solo pocos que necesitamos. En este momento yo creo que vamos a usar el robot porque con el robot vas a alcanzar bien abajo con buena visualización y es algo que está cambiando en nuestra institución, que usamos más y más el robot para los casos del recto del abdomen, porque nos vemos las cosas mejor. Perfecto, doctor Anders. Si no hay otro comentario, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro... Sí, doctor Millán, con gusto. Solo que quiero saber si más adelante vamos a tocar el punto importante de la toma de decisiones en cuándo hacer un abordaje abdominal o cuándo hacer un abordaje perineal. En este caso, creo que todos estamos de acuerdo en que la vía de abordaje perineal fue la apropiada, pero yo creo que es importante para todos, particularmente para los residentes, poner en claro cuáles son los puntos claves para la toma de decisiones. En qué momento yo decido que voy a abordar por vía abdominal versus el abordaje por vía perineal. Sí, doctor Millán, vamos a seguir con la lectura de los dos artículos y ahí vamos a tocar 3 o 4 puntos que están pendientes, que son importantes. Uno, el que usted dijo muy bien. El otro que está pendiente es el tema de biopsia, sí o no, el abordaje único o mixto. O sea, vamos a tocar esos temas, ¿sí? Entonces, en la segunda parte de este club de revista, vamos a pasar a leer los artículos que fueron asignados y luego enriquecemos la última parte de la discusión con todos estos puntos todavía en el tintero. Doctor Muñoz, dentro de la historia clínica de este paciente es importante acotar que fue laparotomizada de esta paciente y cuando el cirujano abre el abdomen no encuentra el tumor. Si bien el cirujano creyó que era un tumor enclavado en pelvis, ¿no? Al laparotomizar no encontró el tumor, por supuesto, era extraperitoneal. Claro, sí, esos datos no se pasaron, pero es así como dice el profesor Fretes. Tuvo un abordaje abdominal primero esta paciente y luego vino a manos del especialista, ¿verdad? Sí, eso ocurrió, es así. Bueno, continuamos con la segunda parte de este club de revistas. Vamos a pasar a leer o a examinar los artículos asignados para estos casos, ¿sí? La doctora Alba y el doctor Cardoso van a presentarnos estos artículos. Doctora Alba. Muy buenas tardes, no sé si todos están pudiendo visualizar la diapositiva. Sí, se ve, doctora Alba. Sí, bueno, se escucha muy bien. Buenas tardes para todos. Yo soy la doctora Alba Sánchez, residente de segundo año de coloproctología del Instituto de Previsión Social. Voy a estar hablando un poco, presentando un poco acerca de un estudio retrospectivo que habla del manejo de los tumores retrorectales, que es nuestro tema del día. Esta es una publicación de la unidad de cirugía colorectal John Gallagher del St. James University Hospital y fue publicada por la editorial de Oxford University Press en abril de este año. Una editorial bastante reconocida y bastante prestigiosa tanto en el Reino Unido como a nivel mundial. El objetivo de dicho estudio es el de evaluar el manejo quirúrgico de una serie consecutiva de pacientes a los que se le había realizado extirpación del tumor retrorectal primario en un centro de referencia terciario. En cuanto al método, consiste en un estudio retrospectivo
donde fueron tomados registros electrónicos en un rango de periodo desde el año 2001 hasta el año 2021, teniendo en cuenta los datos demográficos, las imágenes preoperatorias en algunos pacientes, la ubicación, el tamaño del tumor, el abordaje, la biopsia y la histología posterior a ello y el seguimiento de cada paciente. Las complicaciones detectadas postoperatorias fueron clasificadas utilizando una tabla de clasificación, la de Clavien-Dindo. Y también tuvimos pacientes excluidos, entre ellos los portadores de sarcoma de Ewing, linfoma, carcinoma metastásico, el sarcoma osteogénico y el cáncer rectal o anal recurrente. El estudio realizado a la totalidad de la muestra en este estudio fue la resonancia magnética de pelvis. Con este estudio se logra predecir si los tumores retrorectales tienen probabilidad o no de tener un compromiso urovascular por un lado y predecir si el tumor tiene alguna afectación de la pared lateral pélvica, logrando detectar una especificidad de 98% y una sensibilidad de 83% en cuanto al compromiso urovascular y una especificidad de 90% y sensibilidad de 98% en cuanto a la afectación de la pared lateral de la pelvis. Las características tomadas en cuenta utilizando la resonancia magnética nuclear fueron el compromiso de la fascia mesorrectal, la relación con los cuerpos sacros y raíces nerviosas, la proximidad de los vasos ilíacos, el compromiso de las vísceras de pelvis y o pared lateral, y la relación con la escotadura ciática mayor. En cuanto al abordaje quirúrgico, para decidir por cuál tipo de abordaje optar, tuvieron en cuenta ciertos determinantes, como la posición del tumor, el tamaño, la invasión y la apariencia del mismo. Entre estos 4 determinantes, el más importante viene a ser la posición en relación al nivel S3. Si se puede identificar el tumor en el tacto rectal hasta el borde superior, se puede considerar un abordaje perineal como lo ideal. Ahora, los tumores que se extienden por encima de dicho nivel requieren ya un abordaje abdominal o un abordaje combinado. Las 3 opciones de abordaje vienen a ser el abordaje perineal, el abordaje abdominal y el combinado. En cuanto al análisis estadístico, se utilizó un programa, el programa SPSS versión número 28, donde se logró calcular la sensibilidad y la especificidad teniendo en cuenta el valor predictivo negativo y positivo para determinar la capacidad de las imágenes preoperatorias. Y también se utilizó una prueba del chi cuadrado para evaluar la significación estadística en tres determinaciones: el riesgo de malignidad entre tumores quísticos y sólidos por un lado, el riesgo de recurrencia entre la resección R0 y R1 y el riesgo de muerte entre la presentación sintomática o la presentación incidental. En cuanto a los resultados, la muestra total fue de 144 pacientes, entre los cuales 103 eran mujeres y 41 eran hombres. La mediana de edad detectada fue de 49 años de edad. Y en cuanto a la presentación, 98 pacientes fueron de presentación sintomática y solamente 46 de ellos de presentación incidental. Teniendo en cuenta que 41.3% de este total fueron identificados utilizando imágenes de tomografía o de resonancia magnética. Solo el 19.6% fue utilizando ultrasonido y laparoscopía de diagnóstico, y el 39.1% fueron derivados siguiendo otros hallazgos diagnósticos. En cuanto a los síntomas, el síntoma más frecuente fue el dolor o malestar pélvico, en el casi 40% de los pacientes. En segundo lugar, la sensación de masa pélvica en el 17% de los casos. En tercer lugar, la defecación obstructiva en el 9.1% de los casos, lo que fue mencionado en el caso clínico anterior. La alteración del hábito intestinal en cuarto lugar solamente en el 8% de los pacientes. Y también pudieron detectar presentaciones menos frecuentes como el dolor de espalda, síntomas neurológicos, el absceso perianal y la pérdida de peso. En cuanto a la posición del tumor teniendo en cuenta el nivel de S3,
99 de ellos se ubicaron por debajo de dicho nivel, 18 a nivel del mismo o por encima, y 27 por encima y por debajo del nivel de S3. El tamaño medio de la dimensión máxima fue de 6.5 centímetros por evaluación histológica a la macroscopía. Y el abordaje quirúrgico más utilizado fue el perineal, en 76 pacientes. En segundo lugar, el abordaje abdominal en 59 pacientes y el combinado tan solo en 9 de ellos. El abordaje abdominal fue vía laparoscópica en 25 pacientes y la conversión a la vía convencional fue solamente en 2. En cuanto a los factores que tuvieron en cuenta para el abordaje combinado, estuve citando algunos como la localización del tumor, la afectación de órganos, los antecedentes quirúrgicos previos, la afectación de la pared pélvica, el tamaño del tumor y otra patología concomitante que también haya requerido alguna decisión. En cuanto a las secuelas quirúrgicas, se tuvo en cuenta por un lado la pérdida de sangre operatorial, que fue mínima en 105 pacientes, menor o igual a 250 mililitros en 21 pacientes, menor a 1 litro en 12 y mayor a 1 litro tan solo en 6. Y por otro lado, la resección de órganos, que fue requerida en 22 pacientes. La frecuencia de extirpación fue, en el caso del recto, en el casi 10%, y en cuanto a coxis y sacro, la misma frecuencia, 4.1%. La mediana de estancia hospitalaria fue de 5 días. El 11.8% de los pacientes, que corresponde a 17 de ellos, requirieron estoma, y el reingreso se pudo observar en 5 pacientes. Entre los motivos de reingreso pudieron detectar el dolor abdominal, la recurrencia del quiste, la infección respiratoria de vías aéreas inferiores y el control del dolor. Las complicaciones fueron evaluadas mediante la clasificación de Clavien-Dindo, detectando 77.2% de los pacientes sin ninguna complicación, 15.2% complicaciones menores obedeciendo al grado 1 y 2 de dicha clasificación, y solamente el 7.6% de la totalidad tuvieron complicaciones mayores, entre las cuales podemos citar la relaparotomía, el infarto agudo al miocardio y la injuria renal aguda. En cuanto a la histología, 14 pacientes de la totalidad de la muestra ya contaban con una biopsia preoperatoria. 4 de estos casos presentó una discordancia entre la biopsia preoperatoria y la muestra final postquirúrgica. Ahora, 25 casos de la totalidad de la muestra de los 144 pacientes resultaron de etiología maligna y 119 casos de etiología benigna. Entre los tumores sólidos y los tumores quísticos pudieron detectar que 54 casos fueron tumores sólidos y 90 quísticos. Entre la comparación entre sólidos y quísticos, el que presentó mayor porcentaje de malignidad fueron los tumores sólidos, en el 31.4%, a diferencia de 8.8% nada más de los tumores quísticos. La recurrencia y la mortalidad. En cuanto a la tasa global de recurrencia, tanto en benignos como hallazgos malignos, fue de 13.2%, y la mortalidad a los 5 años en los tumores malignos fue del 28%, registrado en 7 casos. Entonces, a modo de discusión, la mayoría de los pacientes afectados fue de sexo femenino. La presentación sintomática más frecuente fue el dolor o molestia pélvica. La ubicación más frecuente fue por debajo del nivel S3, por lo que el abordaje quirúrgico más utilizado fue el abordaje perineal. La resonancia magnética preoperatoria es de muy buena sensibilidad y especificidad para detectar el compromiso urovascular y el compromiso de la pared lateral pélvica. Las complicaciones mayores postquirúrgicas fueron raras. La presentación sintomática no se asocia con la recurrencia o la mortalidad de los pacientes. Se ha sugerido que las lesiones que invaden estructuras adyacentes requieren una resección en bloque, mientras que las que lindan con estructuras circundantes optan por una resección circunferencial. Los subtipos histológicos de naturaleza sólida tenían estadísticamente más probabilidades de ser malignos,
Sin embargo, se encontró que casi el 10% de los tumores quísticos eran de naturaleza maligna, que es un valor no despreciable. Existen estudios que sugieren que las lesiones quísticas deben tratarse de manera conservadora con imágenes de vigilancia y que las lesiones sólidas deben someterse a una biopsia percutánea cuando sea posible. Este estudio cuestiona el manejo conservador de los tumores quísticos y, dado el riesgo de malignidad de los tumores sólidos, apoya el manejo quirúrgico. La biopsia produjo un diagnóstico incorrecto o incompleto en casi un tercio, en 4 de los pacientes, a pesar de que la literatura actual respalda su uso. En esta serie, el manejo quirúrgico de estos tumores es seguro con buenos resultados oncológicos, con comorbilidad y mortalidad limitados. Muchas gracias. Excelente, doctora Alba. Muy buena presentación. Para darle mayor dinámica, vamos a pasar al segundo artículo y luego vamos a hacer una discusión de unos puntos centrales. Para ello, el doctor Raúl Cardoso nos va a presentar el segundo artículo. El doctor Raúl es del Hospital Nacional de Itagua y vamos a pasar a ese artículo. Doctor Raúl, te escuchamos. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto, doctor Raúl. Bueno, no sé si ven la pantalla del artículo. Sí, se ve perfecto. Bueno, para seguir con nuestro tema, quisiera presentarme. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a la Sociedad Latinoamericana de Coloproctología. Mi nombre es Raúl Cardoso, soy médico residente del Servicio de Coloproctología del Hospital Nacional de Itagua. Agradecer a los invitados. Es un placer para mí compartir con ellos y con mis compañeros residentes. A continuación, quisiera presentar un artículo de revisión que fue publicado en el año 2021 en la Revista Mundial de Cirugía Gastrointestinal por el Departamento de Cirugía del Hospital Oncológico de Ankara, Turquía. Bueno, primero que nada, describir el tumor retrorectal. Es una lesión poco frecuente, son raras, que se localizan en una, anatómicamente, en un espacio que se encuentra limitado en la parte superior e inferior por la fase de Waldeyer, anteriormente por el recto y en la parte posterior por el sacro. Estas derivan de múltiples remanentes embriológicos y podemos clasificarlos en congénitos, neurogénicos, óseos, inflamatorios o misceláneos. ¿Cuál es el más frecuente? Los más frecuentes o los más comunes son las lesiones congénitas que se presentan con una sintomatología inespecífica. Generalmente el paciente presenta dolor lumbar y cambios en el hábito intestinal. Aunque describimos como congénitos, la edad media de presentación generalmente de estas patologías o de estas lesiones es a los 45 años de edad. Hablando de epidemiología, su verdadera incidencia o la verdadera incidencia de esta lesión en la población general se desconoce específicamente, o aproximadamente se diagnostica 1 a 6 en los centros de referencia en terciarios, y la incidencia estimada está dada por 1 por cada 40.000 ingresos. Cabe destacar que la mayoría de las lesiones o de los tumores retrorectales son benignos, pero se presentan o tienden a malignizarse en un 21 al 50% de los pacientes. En cuanto a la presentación clínica, la sintomatología de los pacientes, generalmente los tumores suelen ser asintomáticos en aproximadamente un 50% de los casos, y que se descubren
incidentalmente en un examen físico, específicamente en un examen rectal digital rutinario. Y la sintomatología, como acabo de decir, que son el dolor sacro, el estreñimiento, la incontinencia y las heces finas, generalmente indican que la lesión está invadiendo estructuras adyacentes. También cabe destacar en los pacientes que tienen fístulas y abscesos recurrentes, pensar en esta patología. Bueno, la clasificación, vuelvo a repetir, las lesiones más comunes son las congénitas. 75% de los casos son lesiones quísticas. Podemos citar el quiste de desarrollo, el epidermoides y el dermoides. Muchas de estas lesiones son benignas, pero como acabo de decir, la transformación maligna de los quistes de la cola de caballo también se han comunicado, o la literatura ha comunicado que las mismas pueden malignizarse. Posteriormente, las lesiones neurogénicas son en cuanto a la frecuencia, son los segundos más frecuentes después de las lesiones congénitas. Y generalmente suelen surgir de los nervios periféricos. 85% de ellos son benignos y generalmente son el schwannoma y el neurofibroma. Posteriormente, las lesiones óseas, que representan el 10% de los tumores retrorectales, podemos citar el tumor de células gigantes, el osteoblastoma y el quiste óseo aneurismático. Podemos citar también las lesiones inflamatorias, los abscesos, los hematomas y las lesiones varias, generalmente el lipoma. Justamente en nuestro servicio tuvimos un caso el año pasado con una paciente de sexo femenino con un tumor retrorectal y el hallazgo quirúrgico fue un lipoma gigante. ¿Cómo diagnosticamos? Generalmente la sospecha diagnóstica es súper importante. El examen rectal, como había dicho el profesor Fretes, tiene una mayor relevancia, ya que se realiza en el 90% de los casos. Posteriormente, los métodos auxiliares de diagnóstico, la resonancia magnética, la tomografía computarizada. En cuanto a la tomografía computarizada, es útil, ya que las mismas nos demuestran la naturaleza de la lesión, ya sea una lesión quística o una lesión ósea. Y la resonancia magnética es más avanzada para evaluar la afectación específicamente de los tejidos blandos y las estructuras adyacentes. A continuación, un algoritmo de diagnóstico que se inicia con la sospecha clínica, posteriormente con un buen examen físico, el examen digital. También están los estudios endoscópicos, la resonancia magnética y la ecografía endoanal. Posteriormente los clasificamos en lesiones quísticas, lesiones sólidas y lesiones heterogéneas. Si es una lesión quística, generalmente es una indicación quirúrgica. Si es una lesión sólida, generalmente la biopsia es controvertida debido a que al realizar la misma se presenta un riesgo potencial de infección y de siembra del tumor. Si podemos hacer diagnóstico de linfoma, tumores GITS o metástasis que indicarían un tratamiento médico oncológico. Posterior a la biopsia, si constatamos que es un tumor retrorectal primario, es indicación de cirugía. El tratamiento óptimo de estos tumores, básicamente los tumores retrorectales, es la resección quirúrgica, inclusive de los tumores benignos, debido al potencial desarrollo de síntomas y malignidad. El abordaje va a depender específicamente, como hablaba el doctor, de la localización del tumor. Si decidimos si el tumor se encuentra situado por encima de S3, generalmente está indicado el abordaje anterior. Si las mismas se encuentran por debajo de S3, el abordaje es posterior. Y también el abordaje combinado, que se recomienda generalmente para las lesiones malignas que invaden estructuras adyacentes. La cirugía mínimamente invasiva, que está indicada
Generalmente con esta técnica, la cirugía mínimamente invasiva nos proporciona la mejor visualización de las estructuras pélvicas y también nos facilita la disección del tumor de las estructuras adyacentes. En cuanto al seguimiento y vigilancia de estos pacientes, los resultados, ya sea a corto o a largo plazo, va a depender del tipo de tumor y el éxito de la resección quirúrgica con márgenes claros. Y generalmente los pacientes deben ser objeto de seguimiento para detectar el riesgo potencial de recidiva local. Como conclusión, había dicho en un principio que estos tumores o estas lesiones son poco frecuentes, generalmente o se ubican en el espacio retrorectal. Los más comunes o la mayoría de los mismos son congénitos y generalmente el diagnóstico se inicia con una sospecha diagnóstico. Los métodos auxiliares son importantísimos, la tomografía, la resonancia magnética y, como había dicho, la biopsia preoperatoria es contradictoria. Generalmente está recomendada para los tumores sólidos o heterogéneos y está contraindicada para lesiones quísticas puras. Esta es una imagen de un abordaje posterior de un tumor retrorectal. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Raúl. Vamos a, después de haber leído, de haber atendido estos dos artículos, vamos a girar la discusión en cuanto a algunos temas que quedaron pendientes y que fueron expuestos en estos artículos leídos. Lo primero es, doctor Millán, doctor Anders, profesor Fretes, es qué abordaje, o sea, qué abordaje vamos a tener, cuáles van a ser nuestros parámetros para elegir un abordaje abdominal, un abordaje perineal o un abordaje mixto en estos casos, según estos artículos y nuestra experiencia. Doctor Millán, ¿qué opinión pudiera tener en cuanto al abordaje específicamente? Está apagado el micrófono, doctor Millán. De nuevo, una característica importante en la toma de decisiones es el tamaño del tumor. Los tumores muy grandes probablemente sean mejor abordados por la vía abdominal que por la vía perineal, o en todo caso por una vía combinada. Yo realmente no tengo ninguna experiencia en abordajes combinados para este tipo de lesiones. O los he abordado por vía abdominal o los he abordado por vía perineal. El otro punto importante que se ha tomado, y es lo que uno lee en todas las referencias bibliográficas, es que S3, ese nivel pareciera ser el límite en el cual si hay una lesión que tiene un componente muy por encima de este nivel, es preferible hacer el abordaje abdominal que el abordaje perineal. Realmente las lesiones por debajo de S3, desde el punto de vista quirúrgico, son más fáciles de abordar. Como lo dijeron antes, el dedo puede llegar hasta por encima de la lesión y dar una imagen o una información importante acerca de las posibilidades de resección. Básicamente, esos serían los dos elementos. Cuando se trata de lesiones malignas, la situación es aún peor porque tienen que decidir, en algunos casos, si tiene que resecar nervios sacros, donde el nervio sacro a nivel S3 resulta bien importante para la continencia anal. Es entonces determinante poder saber, tener una orientación acerca de la malignidad o benignidad de estas lesiones para la toma de decisiones en estos casos. Perfecto, doctor Millán. Doctor Anders, ¿algún comentario sobre el abordaje? ¿En su experiencia No, también? yo estoy de acuerdo completamente con el doctor Millán, que si puedes alcanzar S3 en la tomografía también, y el tamaño es importante también. Tenemos que pensar que hablamos de
combinación del abdomen y de perineal, pero es complicado, ¿no? Porque entonces tenemos que empezar, yo creo, con nosotros no hemos tratado porque tienes que abrir primero, yo creo, perineal y probablemente tienes que cerrar y después tienes que, yo no sé qué se llama en castellano, pero tener el paciente en una otra posición, ¿no? Y entonces abres el abdomen o lo haces con el robot, pero es una cosa bastante complicado y por eso yo creo que la mayoría, hablamos de la combinación, pero yo creo que la mayoría van a tratar de hacer una de las maneras de abajo o por el abdomen, porque es complicado hacer los dos en la misma operación. Perfecto, doctor Andrés. Profesor Fretes, ¿algún comentario sobre el abordaje? Sí, la vía, por eso es que es muy importante el marcaje del nivel del borde superior del tumor en relación a las vértebras, que va a determinar la vía de abordaje en tal o cual paciente. Pero los casos difíciles son aquellos, por ejemplo, he tenido oportunidad de operar cordomas, donde el hueso sacro, parte del hueso sacro está invadido, donde manejo el concepto que el equipo quirúrgico ya tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que entrar con un neurocirujano y también eventualmente un traumatólogo, donde uno tiene que hacer una resección un poco más elevada del sacro y uno tiene que avisar al paciente de las complicaciones de la morbilidad, de la comorbilidad que puede implicar una resección sacra alta. El paciente puede quedar incontinente, puede quedar no solo incontinente anal, sino también con una incontinencia urinaria, dificultad para la marcha. Entonces los casos más difíciles para mí son aquellos, los cordomas, donde hay infiltración nerviosa e infiltración del sacro. Necesariamente entramos, o sea, esto quedó picando la pelota, pero entonces si hay enfermedades, si los congénitos son los más frecuentes y dentro de los congénitos pudieran haber situaciones malignas, ¿tenemos que hacer biopsia sí o no en sólidos, en líquidos? ¿Qué opinan, doctor Millán? Bueno, mire, no me parece que sea aconsejable hacer biopsia en tumores quísticos. Y la biopsia debe ser consignada únicamente para los tumores sólidos, sobre todo si hay sospecha de malignidad. Y ahí tienes las dos alternativas, o la biopsia con aguja fina o la biopsia tipo Trucut. Esta última es la que parece ser la más recomendada porque el monto de tejido que tomas, la cantidad de tejido, te da una mayor facilidad de hacer un diagnóstico adecuado. Hay otros elementos radiológicos que te pueden dar una orientación hacia la posibilidad de malignidad y es importante en esos casos tener un diagnóstico histológico porque si se comprueba malignidad, pudiese el paciente requerir tratamiento con radioterapia o quimioterapia neoadyuvante que pudiese reducir la masa tumoral y permitir una resección más fácil ulteriormente. Perfecto, doctor Millán. Doctor Anders, ¿algún comentario? ¿Se cumple acá todavía que es necesario que el trayecto, si se hace biopsia, el trayecto tiene que estar en el trayecto de una probable resección del mismo o no tiene tanta importancia eso, profesor Anders? No he entendido la pregunta. Si decidimos hacer biopsia, por algún motivo. Sí, la mayoría, yo creo que la resonancia magnética te va a decidir si hay una suspición de algo más avanzado o no. Si solo hay líquido, nunca lo hacemos. Si es algo que parece tal vez más complicado que común, porque no son los más comunes. Entonces tenemos que discutir si que tenemos que hacer más, ¿no?
pero yo creo que de cualquier modo vamos a operar. Pero hablamos más con el paciente que tal vez necesitamos hacer más que si hay un quiste que no es complicado. Y yo creo que la mayoría de estos pacientes es muy importante hablar con el paciente. Nosotros siempre preparamos el paciente con discusión que tenemos que hacer, ¿no? Pero yo creo que necesitas estudiar bien la resonancia magnética si hay algo que te molesta antes que operas, porque vas a operar de cualquier modo. Si necesitamos nosotros una patología, vamos a hacer la patología durante la operación, yo creo, si encontramos algo que no hemos visto antes, pero la mayoría no hacemos una biopsia porque también es un área que es difícil para biopsia y también hay un pequeño riesgo con la biopsia también. Vamos a hablar con el paciente que necesitamos de operar de cualquier modo porque tenemos que sacar el tumor para saber qué es, ¿no? Perfecto. No vamos a dejar Entonces, el tumor. biopsias en casos muy seleccionados. Sí, muy seleccionado, yo creo. ¿Alguna experiencia, profesor Anders, con cordomas? Hay una pregunta del doctor Espinosa en el chat y podemos abordar esto. ¿Alguna experiencia en cordomas? Nosotros no tenemos mucha experiencia de esto, no. Yo creo que la mayoría ayudamos a veces a los neurocirujanos en nuestra institución, pero es la mayoría que van a operar estos. Perfecto. Profesor Freites, ¿algún comentario? Yo tomo las palabras del doctor Anders. Si hay que hacer una biopsia, hay que hacerlo dentro de la región donde uno va a resecar, donde la línea de la incisión, porque hay que analizar siempre la posibilidad de la implantación. Entonces, implantación tumoral. Entonces hay que tener mucho cuidado con la biopsia. En conclusión, para los residentes, para la gente joven, no biopsiar en los tumores líquidos y en los tumores sólidos en casos muy, muy seleccionados. Y si uno tiene que biopsiar, hacerlo en la línea de incisión. Ahí está resumido. Correcto. Perfecto, excelente, profesor Freites. Tenemos tiempo todavía para hacer de discutir más esto. ¿Qué harían ustedes si en la resonancia magnética hubiera alguna imagen sospechosa de invasión del sacro, del tumor sólido, hacia posterior? ¿Cómo lo enfocarían? En un T por debajo del nivel de S3. Vas a ver el hueso, pero también quieres un plano entre el tumor y el sacro, ¿no? Sí, pero evidentemente infiltrado. Sí. Si es infiltrado, yo creo que puedes ver bastante bien con la resonancia si está infiltrado o no. Y si hay un plano entre el tumor y el sacro. Okay. Doctor Muñoz. Doctor Muñoz. Sí, profesor. No hay mayormente drama si es que hay una infiltración ósea. Si hay una infiltración ósea ya estamos sospechando un cordoma, y si la infiltración es por debajo de S3, entonces no hay mayormente inconveniente, uno puede resecar ese sacro, ¿verdad? El problema es si la infiltración es por encima de ese nivel. Perfecto. ¿Alguna opinión, doctor Germán? Doctor Millán. No, estoy básicamente de acuerdo con lo que han dicho. Quizás cuando se trata de infiltración
Otra cosa sería cuando se trata de un tumor, por ejemplo, un meningocele. Y ese tipo de lesiones pues debería hacerse con un abordaje de múltiples especialidades, pues un neurocirujano, traumatólogo, cirujano colorectal. Sí, yo estoy de acuerdo en que pudiese resecarse el sacro siempre y cuando se conserve la raíz nerviosa de S3, ¿no? Ajá. Perfecto, bien claro. ¿Algún otro comentario sobre los artículos que les hayan llamado la atención de la doctora Alba, del doctor Raúl, doctor Millán? ¿Algún tópico que se nos haya pasado? Doctor Anders, profesor Fretes, ¿alguna observación o algún comentario? Sí, yo felicito a ambos jóvenes residentes porque la bibliografía que presentaron es muy nueva, ¿m? Y ambas bibliografías hacen un resumen para englobar todo el tema que estamos tratando. Un comentario es que estos casos no son muy frecuentes. Hemos visto una cirugía muy linda, ¿no?, del doctor Fretes. Y yo creo que nosotros siempre tratamos de hacer estas operaciones juntos de un pequeño equipo para enseñar a todos los socios cómo se hacen estos casos, porque no hay tantos casos. Nosotros tenemos estos casos referidos, pero todavía no lo hacemos un montón cada año. Tal vez hacemos unos 5 al año, algo así, en nuestra institución. Entonces tenemos que aprender a enseñar lo más posible cuando hacemos estos casos. Perfecto, doctor Anders. Para complementar, vamos a leer un comentario que está en el chat dentro de las preguntas y respuestas del doctor Mario Marín. Él es un urólogo de Venezuela y plantea un comentario que sobre si es recomendable realizar eco renal y vesical para descartar dilatación renal por post-obstrucción ureteral por compresión importante de la vejiga. Sería recomendable, dice en estos casos, doctor Marín, colocar un catéter doble J previo a la cirugía, como un comentario pertinente de un especialista urólogo. ¿Qué opinión le merece, doctor Millán, esta observación? Bueno, yo creo que la clínica, o básicamente la información que se ha obtenido por los exámenes complementarios, básicamente la resonancia magnética, puede ser muy orientadora. Y yo sí estoy de acuerdo que en esos casos, tumores grandes, con una cubierta que no esté muy definida, con la posibilidad de que tuviese invasión a órganos vecinos, yo sí estaría 100% de acuerdo en que interviniese un urólogo que colocase los catéteres en ambos uréteres, que serviría de orientación al cirujano para una disección adecuada, tratando de evitar lesiones. Y yo creo que para lesiones malignas, yo hice la mención de la biopsia en casos especiales donde se sospecha malignidad, con la idea de que se pudiese tomar una decisión de radioterapia, quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía. Me gustaría oír la opinión de los expertos que aquí están para ver si ellos han tenido esa experiencia de dar radioterapia y quimio, tumores malignos, digamos un schwannoma maligno que pueda considerarse que pueda ser reducido el tumor con un tratamiento previo con radioquimio. En ambos casos, yo creo que debe hacerse lo que el doctor Marín propone. En esos casos, colocar un catéter OJ en cada uréter. Parte del equipo quirúrgico debe estar integrado también por un cirujano vascular, porque a veces son tumores grandes muy adheridos. Hay vasos allí nobles que pueden sangrar muchísimo, y quizás la ayuda de un cirujano vascular puede ser un tremendo apoyo en esos casos. Perfecto, doctor Millán. Levantaron la mano el doctor Raúl Cardoso y el doctor Gabriel Rodríguez. ¿Algún comentario corto si Sí. podemos ver? Sí, gracias, jefe.
Más que un comentario, en realidad es una pregunta para los que integran la plenaria con amplia experiencia. Está claro el concepto que cuando el tumor es quístico, bueno, eventualmente la biopsia y demás queda de lado, va directamente a un gesto quirúrgico formal. Y la disputa se presentaría cuando es un tumor sólido. Entonces mi pregunta va, cuando se aborda ese tumor sólido, muchas veces cuando uno planifica su cirugía, cuando se encuentra en quirófano, se encuentra con un escenario un poco diferente. Entonces, en el hipotético caso que no se pueda resecar plenamente ese tumor y al retornar, ¿verdad?, la anatomía patológica, retorna características malignas, ¿en qué momento postoperatorio, por así decirlo, el paciente podría ir a una sesión de radioterapia, teniendo en cuenta que el gesto quirúrgico no es menor? Y la otra pregunta es cómo actuarían, cómo manejarían, ¿verdad?, una perforación incidental del recto posterior en este tipo de cirugías. Si vas a una rafia simple o de acuerdo al tamaño iría a unos tomas de protección. ¿Cómo manejan eso, jefes? Para los comentaristas, Millán. Primero, comenzando por lo último, yo creo que si es una herida de recto simplemente se hace una rafia, no tiene que hacer ninguna otra cosa. A menos que tenga una enorme herida, en cuyo caso pues tiene que actuar más o menos de igual forma. Si se trata de un tumor maligno con invasión en otras áreas y ha sido una extirpación cruenta y hay una lesión importante del recto, bueno, eventualmente podrías tener la necesidad de hacer una colostomía de protección, pero creo que eso es excepcional. En cuanto a que abres y te consigues con una lesión con características malignas, con posibilidad de invasión, bueno, quizás la biopsia preoperatoria pudiese ser orientadora en cuanto a el tipo histológico y permitirte tomar la decisión de no hacer más nada, sino salir, darle un tratamiento neoadyuvante al paciente para luego entrar nuevamente. Yo creo que una herida al recto no es muy frecuente. Siempre lo chequeamos antes que terminamos la operación, si el recto está, que no hay un problema con el recto. Vamos a poner aire en el recto y tenemos líquido en la herida y que no hay una perforación. Pero siempre hablamos de esta complicación con el paciente antes, que saben que puede haber. Y preparamos el colon por eso siempre. Y si hay una herida muy pequeña, lo vamos a reparar y ojalá es suficiente, ¿no? Pero es algo grave, entonces vamos a hacer una ileostomía de diversión. Yo no me acuerdo que lo hemos hecho porque esto es algo que sucede muy, muy raro, pero es algo que tenemos muchos abogados aquí en Chicago y siempre hablamos de las complicaciones antes que operar. Gracias. Perfecto, profesor Anders. Doctor Raúl Cardoso se levantó la mano. ¿Algún comentario, una pregunta? Sí, ¿qué tal? Gracias, doctor Muñoz. Solamente haciendo hincapié a lo que decía el doctor Millán sobre el tamaño del tumor para la conducta, para el abordaje quirúrgico. Justamente nosotros en nuestro servicio tuvimos un caso, específicamente un tumor retrorectal, en donde llegamos al diagnóstico de una lesión quística, ¿verdad? Pero una lesión bastante considerable, aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Y en conjunto, en el servicio decidimos un abordaje abdominal por vía laparoscópica, con una resolución, con una buena resolución. Excelente, doctor Raúl. Creo que hemos aprovechado el caso clínico presentado, los artículos excelentes y creo que cumplimos con el objetivo de este club de revistas en cuanto a
que los residentes sean los presentadores, los protagonistas, que hayan estudiado todo esto y que puedan aprovechar el nivel de discusión de un tema que es difícil, es infrecuente, y se ve ahí la mano y la experiencia del cirujano antes de operar, o sea, en la evaluación de estos tumores. Creo que cumplimos hoy un agradecimiento especial, muy especial al doctor Millán, al doctor Anders y al profesor Fretes, como comentadores de estos casos, y evidentemente aprovechamos su sapiencia, su experiencia en el quehacer de la cirugía coloproctológica. Agradecemos el tiempo a nuestros comentadores, valioso tiempo, y le agradecemos a todos los que participaron de alguna u otra manera en la realización de este club de casos y revistas. Doctora Melo, no sé si está aún conectada para dar el cierre a esta jornada. Sí, bueno, gracias a todos por participar. Felicitaciones a los residentes por sus presentaciones y muchísimas gracias a nuestros invitados por estar siempre prestos a colaborar con nosotros. Esta es una actividad, como dijo el doctor Muñoz al principio, es dirigida básicamente a los residentes, y el hecho de ellos poder interactuar con grandes exponentes de la coloproctología, pues enriquece bastante su formación. De nuevo les agradezco a todos, y bueno, el próximo mes de julio, el primer jueves del próximo mes, a esta misma hora, le corresponde nuestra siguiente sesión, que va a estar a cargo de El Salvador. ¿Ok? Les agradezco a todos nuevamente la participación, a todos los que también se conectaron, y bueno, nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Gracias por la invitación, un placer. Gracias. Gracias por la invitación igualmente. Y gracias a ustedes. muy contento por poder colaborar. Pronto les estará a disposición en el canal de YouTube la sesión para que la puedan compartir. Gracias. Buenas Bye. noches. Gracias, hasta luego. Felicidades. Gracias.